Buenas tardes, estamos en el programa Decide, decididos a impulsar la agenda del pueblo. Está con nosotros Héctor de la Cueva, muy buenas tardes. Héctor se ha decidido durante décadas a defender los intereses de las y los trabajadores y es un honor para nosotros tenerlo como invitado aquí en el programa Decide. Él es coordinador desde hace 34 años del SILA, Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Él ha apoyado y asesora la lucha del CINTIA, el Sindicato Independiente Automotriz, que ha dado una lucha muy significativa allá en el Bajío, en Silao, en contra de la General Motors, la transnacional norteamericana. También trabaja como parte de la estructura ejecutiva de la nueva Central de Trabajadores y pues está aquí con nosotros para comentar la situación de la clase obrera y sobre todo pues vislumbrar cuál puede ser el futuro de las luchas sindicales en México. Muy buenas Pues tardes, muy Héctor. buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, también para mí es un honor porque creo que tú empezaste antes que yo en estas cosas del mundo laboral y entre los trabajadores. Sí, Así que, no, pues con mucho gusto estar participando aquí contigo y pues platicando lo que toque. Muchas muy, gracias por la invitación. muy bien, Héctor. ¿Cómo ves actualmente la situación de la clase obrera en México, sobre todo a partir del neoliberalismo? Bueno, yo creo que depende desde del punto de vista en que lo veamos. Yo creo que el neoliberalismo nos llevó a un hoyo tremendo y estamos empezando a salir del hoyo. Eso es bueno. Ahora seguimos en el hoyo. Entonces, depende, es como la cuestión de la recuperación del salario. Claro que ha habido recuperación del salario mínimo, pero el problema es que toda recuperación pues hay que medirla desde cuál es el punto de partida. Si estás en el fondo del pozo, el 100% pues significa mucho, pero en realidad todavía estás dentro del pozo. Si estás saliendo del pozo y te dan 100%, pues es otra cosa, ¿verdad? Ya lo hiciste. Entonces el punto de partida era tan hondo que en realidad ha habido avances, pero todavía no hemos superado la debacle del neoliberalismo, ni se han superado en realidad muchas de las políticas neoliberales que se aplicaron. Por más que se dice que el neoliberalismo ya pasó, en realidad mucho del neoliberalismo sigue en la vida de los trabajadores, especialmente en la economía y en el mundo del trabajo. Entonces, creo que sí hemos superado muchas cosas de estos más de 30 años de neoliberalismo, pero estábamos tan en el fondo del pozo que pues esa recuperación todavía no es un cambio significativo en la vida de la gente. Hay temas en los que se ha avanzado más que otros, quizás democracia y libertad sindical un poquito más, no tanto como dicen, pero en términos de la situación económica de los trabajadores, pues en realidad no es tanto. El salario mínimo pues es algo que gana un segmento de los trabajadores, pero la gran mayoría no ha tenido incrementos del nivel del salario mínimo. Los Sí. salarios contractuales y profesionales Están pues estancados están prácticamente. estancados, siguen con un tope, sigue habiendo un tope salarial. Supuestamente desapareció, no existe, no está escrito en ningún lado, pero existe el tope. Son de esas cosas que en México ¿Cuál existen. sería este año el tope? Bueno, necesariamente lo están haciendo muy cercano a la inflación, es Mm, decir, seguramente por arriba del sí. 4.5%, pero hay una diferenciación importante. El tope es más rudo entre los empleados públicos, Bueno, ahí más porque bien ha habido ha una caída habido, salarial. efectivamente, porque quien debería promover más la mejora económica o la mejora de derechos, que es el propio gobierno federal, pues en realidad es de los mayores detractores Sí. de los ingresos e incluso de la vida sindical de los trabajadores, en fin, donde mejores incrementos se está consiguiendo es en la empresa privada. Ujú. En la industria hemos conseguido algunos incrementos importantes, y también hay una gran diferencia en donde hay sindicatos independientes y en donde siguen los sindicatos mafiosos de Ujú. siempre, que siguen ahí, porque ese es otro tema, creo que es bien importante de lo que cambió y de lo que no cambió.
Sí, la reforma del 2019 dio oportunidades mayores para la libertad sindical, pero los principales interlocutores del Estado siguen siendo las viejas mafias. Sí. Los viejos aparatos mafiosos son los que están todavía ahí, los que representan a los trabajadores, sigue siendo la CTM, la CROC, y ahora hay nuevas centrales que se cambian de camiseta, que incluso ahora pues compiten por ser el brazo obrero Gobierno de Morena. del gobierno de Morena, como CATEM, que incluso ahora pues es un escándalo porque le acaban de colocar a Pedro Aces pues con un papel súper relevante en el Congreso, ¿no? Siendo que pues es un mafioso, es un corrupto, es uno de los viejos dirigentes charros, como les llamamos, pero ahora resulta que se cambió de camiseta y pues es democrático, ¿no? En fin, entonces sí han cambiado cosas para bien, pero muchas cosas siguen sin cambiar. Sí. Esa es la verdad. Sí, bueno, y la tasa de sindicalización pues es mínima. Bueno, para empezar, los trabajadores formales pues son menos que los informales, son que como 24 millones, ¿no? 26. Pues se supone que los informales están arriba del 54%, ¿no? Es decir, casi 60% de la población vive en la economía informal. Y de los que están en la formalidad, pues muchos en realidad tienen empleos precarios, empleos inestables, sin prestaciones, sin antigüedad, en fin. Y los que tienen la fortuna de tener un empleo fijo, con esperanzas de jubilarse algún día en donde trabajan, que tienen algún contrato, pues son la minoría en realidad. La minoría. ¿No? Sí. Y la tasa de sindicalización es muy baja, ¿no? O sea, de ese universo, un 12, 14% son los que están sindicalizados, ¿no? Efectivamente, un 12, 14%. Y hay dos fenómenos en este momento que son curiosos a la luz de la reforma laboral y de todo esto, porque una de las cuestiones más importantes de las pistas que siguió la reforma laboral es el famoso proceso de legitimación de contratos, que es una cosa, si se ve fríamente, es espectacular, porque había, cuando empezó la reforma, 500,000 contratos colectivos. De pronto, de la noche a la mañana, desaparecieron 400,000, que sigue sin haber una explicación. Quedaron 130,000. 130,000, que los otros eran simulados, lo cual demuestra que había una gran simulación, pero tampoco se ha dado una explicación, pero está bien, desaparecieron 400,000. Después del proceso de legitimación y de las consultas, en donde se supone que los trabajadores votaron para legitimar sus contratos, se legitimaron cerca de 30,000. Es decir, desaparecieron otros 100,000 contratos colectivos. 500,000 contratos colectivos es un hecho histórico, inédito, en ningún país ni en México había sucedido. Parece espectacular, pero el problema es, ok, si solo 30,000 contratos se legitimaron, el resto del mundo del trabajo, ¿qué está pasando? ¿Y qué pasa con esos últimos 100,000 que se supone que sí existían? Las empresas, las instituciones, los contratos, no legitimaron 100,000. Si se ve fríamente, en realidad puede haber un retroceso en la contratación colectiva. Es decir, hay trabajadores de 100,000 empresas que ya no tienen ni el contrato colectivo charro que tenían. Es decir, se tiró el agua sucia con todo y niño, ¿no? Entonces, de pronto, ¿qué va a pasar con esos trabajadores que otra vez están sometidos a relaciones individuales de trabajo? Eso es una incógnita. Y sabemos, además, que muchas empresas, como General Motors en San Luis Potosí, con la que ahora estamos organizando ahí en el Cintia, pero el sindicato charro no legitimó el contrato, son 7,000 trabajadores en una planta automotriz y la empresa creó un consejo laboral puesto por la empresa, cuestión que es ilegal en realidad. Entonces las empresas andan buscando fórmulas y hay despachos de Estados Unidos que están viniendo a asesorarlos para tener la interpretación que hay en el sur de Estados Unidos de la libertad. Es decir, la libertad de no tener sindicato. La libertad individual. Exacto, ¿no? Lejos de lo colectivo. Que ese es otro problema
en realidad de debate entre los que estamos en este mundo de la reforma laboral, del lado del Estado y del otro lado, porque hay de repente visiones muy liberales, no de clase trabajadora, no de izquierda, sino en realidad una interpretación liberal de lo que debería ser el mundo laboral y en donde hay desprotección en realidad de la clase trabajadora. Entonces, si hay el peligro de que quien termine capitalizando esta desaparición de contratos sean las propias empresas que se deshacen de la posibilidad de tener sindicato. Y por el otro lado, digamos, tenemos pruebas, nosotros que hemos estado monitoreando todo esto, de que muchas de las consultas que sí se hicieron fueron otra vez simuladas. Es decir, que las viejas mafias CTM, Kroc, todo eso, lograron simular consultas donde los trabajadores realmente ni votaron ni decidieron, pero se las dieron por buenas. Y entonces hay contratos legítimos que en realidad no lo son. Y por lo tanto, si hay un fenómeno, con todo lo bueno que fue la legitimación y que dio muchas oportunidades de sindicatos auténticos, y etcétera, sin embargo, el gran ganador volvieron a ser las viejas mafias sindicales, que lograron legitimarse en muchas empresas, en donde ahora supuestamente sí son legítimos, ¿no? Aunque en realidad hicieron consultas simuladas. Y a la larga, por lo que comentabas, este proceso de democratización del mundo del trabajo, esta reforma que permitía más libertad sindical, por lo pronto ahorita no está significando un alza en la tasa de sindicalización. La tasa de sindicalización en realidad bajó un poco. A lo mejor lo que había era un sindicato simulados. Está bien. Pero el hecho estadísticamente, de manera fría estadística, la tasa de sindicalización no se ha incrementado. Ya han caído los emplazamientos a huelga dramáticamente, ¿no? Y las huelgas. En definitiva. El año pasado solo hubo 4 huelgas. Exacto. Y alrededor de 1,300 emplazamientos, cuando en 18 fueron, hay cifras, tú das la cifra de 12,000, ¿no? 12,000 emplazamientos contra 1,300. Entonces sí ha caído tanto los emplazamientos, o sea, la organización, los emplazamientos, las huelgas. Quiere decir que la clase obrera pues va a tener que reorganizarse, y en ese sentido pues un gran ejemplo es el Cintia. Cuéntanos cómo surge, cuál es la experiencia. Sí, fíjate que, y esto que comentas, sí, en definitiva, la política contra las huelgas pues viene del neoliberalismo, que consiguieron incluso que las huelgas a veces se volvieran peligrosas para los trabajadores, porque aprovechaban la huelga para golpear el sindicato y el contrato. Fue una estrategia contra la huelga, pero lo curioso es que ahora se sigue pensando que el mejor indicador de estabilidad y de paz laboral es el que no haya huelgas, y en donde se hace la conciliación obligatoria, y como que se presume hoy en México que el hecho de que no haya huelgas es un buen indicador, y en realidad puede ser un indicador de que la gente pues no está reclamando sus derechos. O sea, es un tema interesante, ¿no? Porque, digamos, si las condiciones laborales fueran de lo mejor, pues no tendría por qué haber huelgas, pero claro, todos conocemos a compañeros, amigos, familiares, la situación en México, que las condiciones laborales en la aplastante mayoría de las empresas pues son totalmente, o sea, largas jornadas, bajos salarios, en fin, lo que debería llevar a la organización y a movimientos para fortalecer al trabajador. Por ejemplo, a nivel del Producto Interno Bruto, en 1976 los trabajadores se llevaban el 41% y los patrones el 43%. Ahorita los trabajadores se llevan el 28% y los patrones el 66%. Entonces ha habido una desproporción grandísima. Cada vez el capital ha sometido más al trabajador. En definitiva, ¿no? Pues si uno ve los números fríos, se da cuenta de este tipo de cosas, porque lo que estamos enfrentando en las negociaciones de contratos colectivos, y yendo incluso a tu pregunta de Cintia, aún en los buenos sindicatos, digamos, hace algunos años que los trabajadores de General Motors y Lau
pues decidieron liberarse de las charros de la CTM, votaron no al contrato de la CTM, surgió el Cintia, que es encabezada por la primera mujer que encabeza como secretaria general del Sindicato Industrial, Alejandra Morales, bueno, de ahí para el Real, pues el Cintia ha hecho muchas cosas, ha ganado más contratos colectivos, es un sindicato nacional de industria independiente, y hemos conseguido en la General Motors las mejores revisiones, los mejores incrementos. Cuando todo el mundo estaba sacando el 7%, nosotros sacamos el 13%. Y así, en 3 años. Los pilotos acaban de aceptar 7.5, ¿no? Por ejemplo. Entonces digo, el 13, pues sí está. No, sí, digo, en 3 años de sindicato independiente en la General Motors, hemos subido el nivel para los trabajadores en más del 30%, en solo 3 años. Lo que es un sindicato auténtico, un buen contrato colectivo, mejores prestaciones, mejores salarios, en fin. Pero aún en ese que pudiera ser un caso ejemplar, en fin, pues lo que obtenemos está lejísimos de lo que en realidad podrías, no solo que merezcan, sino que sería posible, porque tienes razón. Si lo veo, cuando uno negocia con los patrones, incluso de estas compañías transnacionales, dicen, oye, no, la inflación está en el 6%, todos están teniendo el 7.5% y tú me pides el 11, el 10, el 12, es mucho. Y pareciera que sí, pero no, porque si efectivamente dices, ¿cómo ha disminuido la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto? Pues para recuperar esa proporción que existe antes, nos falta un incremento del 200%. O sea, y otro tema, por ejemplo, en la industria automotriz, es un debate que tenemos incluso con los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, con los que tenemos relación en la industria automotriz, y que va a ser tema ahora que se revise el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, es el tema de que la brecha entre los salarios que por el mismo trabajo, en las mismas condiciones productivas, realiza un obrero de Estados Unidos o Canadá y un obrero mexicano, son abismales. 15 veces o cuánto. 15 veces. Ahorita, por ejemplo, un obrero en Canadá o Estados Unidos está ganando más de $30 la hora. El mejor pagado en México no gana ni $7 la hora. El tratado dice que deberían ser $16. Bueno, el salario en Volkswagen, ahora más también un poco en General Motors, para que llegue a $16, no digamos a los 36, pues necesitaríamos incrementos no del 13%, sino del 100%, en fin. Y además es completamente costeable por las empresas, porque si, por ejemplo, en General Motors Silao se producen las grandes camionetas de la General Motors que se exportan a Estados Unidos, las grandes, que allá valen, se venden, no sé, en lo que aquí equivale a, no sé, más de 2 millones de pesos o más, ¿no? Si uno compara lo que realiza de ganancias de empresa vendiendo esas camionetas allá y lo que pagan de salarios a los trabajadores, pues podrían fácilmente dar un incremento muchísimo mayor. Pero siempre las empresas te dicen, no, pues no me alcanza, tengo presupuesto, la bolsa, la competencia, los de enfrente. Entonces, pero si uno ve los números fríos, en realidad habría bases económicas justificables, lógicas, digamos, sin arruinar a las empresas, que podrían permitir incrementos mucho mayores, pero nos tienen agarrados. Por lo tanto, yo creo que este tipo de discusiones, de sacar las discusiones de los salarios es que nadie está ganando más del 7% del top, porque hay un tope, hay topes salariales, y llevarlo a la discusión de la economía real, pues es algo que hay que hacer, porque decirle, mira, aunque me des el 15, el 20%, sigues quedando muy atrás de lo que podía haber ganado en 1976. O se ganaba 4 veces más en 76. En definitiva. O lo que tú pagas en Estados Unidos o Canadá. Bueno, claro, allá la vida es más cara, ok, descontemos la diferencia en la economía, pero aún si lo descuentas, pues la diferencia sigue siendo enorme entre lo que le pagan allá y lo que le pagan acá a un trabajador mexicano.
Y ese sigue siendo el atractivo de la inversión en México y desgraciadamente se le sigue apostando a eso. La mano de obra barata. Definitivo. Y ahora el famoso nearshoring, que es inviertan más en México. Y sí, todas las empresas están viniendo a invertir en México. Hay un desarrollo industrial impresionante. Sí, es cierto, bueno, tiene sus ventajas, pero la verdad es que sigue siendo a costa de mano de obra barata, ¿no? Esa es la verdad. Y platícanos, ¿cómo surge el Cintia? ¿Cómo fueron sus primeros pasos? ¿Cómo empezaron a organizarse? Bueno, pues la historia empezó como en muchas fábricas, solo que creo que una de las cosas positivas, que hay que decirlo, es que pues, toda la vida hemos luchado por democracia y por organizar a los trabajadores, solo que antes nos subíamos al ring con las manos amarradas, nos pegaban hasta que se cansaban. Ahora no solo luchamos y organizamos, sino que también ganamos. Esa es la diferencia. Que muchas cosas en las que hemos andado ahora, pues no solo estamos organizando, sino también estamos ganando. Y se están consolidando nuevos sindicatos independientes, pero la historia empezó como empiezan todas las historias obreras. Un pequeño grupo de trabajadores, algunos activos dentro de la planta, otros despedidos, porque se quisieron organizar, les cortaron la cabeza y los despidieron. Entonces, ahí empezamos a apoyar nosotros, lo de siempre, reuniones en Silao, reuniones clandestinas en alguna casa, en el patio de la casa de un trabajador, 10, 15 trabajadores, en fin, que se empezaron a organizar a sus compañeros, empezamos a formarlos como organizadores sindicales, en fin, hasta que se presentó el momento en el que la CTM un sindicato, Miguel Trujillo, que encabeza un nefasto capo de la CTM, que es Tereso Medina, de los principales capos de la CTM, pues tuvo que someter a votación el contrato. ¿Y no los despidieron cuando? Ya no tuvimos despedidos porque creo que hicimos bien el trabajo. Ya no hubo más despedidos. Porque la bronca es esa, ¿no? Empieza la organización y vienen los despidos. Sí, pero también luego sucede cuando nos hacen mal las cosas, porque los primeros despedidos se quisieron arrimar a la CATEM precisamente, y la CATEM los vendió, los despidieron. Cuando entramos nosotros, pues ya todo fue un trabajo hecho de otra manera y evitamos que nos despidieran. Ya no nos despidieron más compañeros. Llegamos me parece que fue abril del 2020. ¿Qué estamos? 24, 2019, 2020. 2020, me parece. ¿En medio de la pandemia? En medio de la pandemia, solo que las fábricas seguían trabajando. La General Motors siguió trabajando. Y vino el proceso de legitimación. Entonces los charros se quisieron adelantar, quisieron hacer una consulta, una votación mañosa. Los agarramos con los dedos en la puerta, les íbamos ganando. Ellos mismos boicotearon la consulta, destruyeron urnas, en fin. Y aquí el General Motors fue el primer caso, de hecho, en que actuó el tratado México, Estados Unidos, Canadá. Metimos una queja en el tratado eso obligó al gobierno mexicano a hacer un plan de remediación con el gobierno de Estados Unidos, con la amenaza de multar a la General Motors por muchos millones de dólares, porque esa es otra de las diferencias del mecanismo de respuesta rápida del tratado, que tiene dientes. O sea, las compañías, si no respetan la libertad de los trabajadores para decidir su sindicato, si interfieren, las pueden multar, cargando aranceles o, en fin, de muchas maneras. Pero la General Motors hubiera podido perder muchos millones de dólares. Así que, pues, eso nos permitió hacer a la empresa a un lado, digamos. Ya con los charros enfrente y con una nueva ley que nos desató las manos, pues ya nos subimos al ring a pegarnos con los charros, que en realidad no son tan difíciles. El problema es que siempre tuvieron el apoyo de las empresas y el gobierno, ¿verdad? Sin el apoyo de la empresa y el gobierno, los charros son gigantes pies de barro. Con pies de barro, ¿no? Entonces se vieron obligados a hacer otra consulta y en la siguiente consulta, en agosto del 2020, pues los barrimos
y los trabajadores hicimos una campaña por el no, se ganó el no, desapareció el contrato colectivo, pero para entonces ya todo un grupo de trabajadores había formado el Cintia y por lo tanto el Cintia pidió su constancia de representatividad, es decir, el derecho a representar a los trabajadores. Pues ¿El siguió esa Cintia historia. con cuántos estados comienza a formarse? No, ahí en la planta de General Motors, Ah, Silao. en Ahí Guanajuato. empezó, en Guanajuato. Ahí en la planta de General Motors, una planta de 6.500 trabajadores en la planta de Silao. Ahí se fundó, ahí se organizó. Y cuando se le gana a la CTM que desaparezca el contrato, pues viene la constancia y eso implicó que 3 otros sindicatos pidieron también la constancia de la nada, lo cual era ya chistoso que les hayan permitido, porque... ¿También de Silao? No, de todo tipo, 3 sindicatos charros de diferentes, incluso okay. uno bastante inventado, pero lo curioso es que para solicitar tu constancia ahora, de acuerdo a la ley, necesitas tener el 30% de respaldo de los trabajadores, de firmas, pero 4 sindicatos con 30%, pues no dan las cuentas, ¿no? Alguno estaba mal, ¿no? Bueno, pues nos echaron 3 sindicatos charros, no uno, sino 3. Y en febrero del 2021, pues los barrimos, como nos gusta decir, cometimos charricidio, porque les ganamos con el 75% de los votos a los 3 sindicatos charros, o sea, quedaron hechos polvo. Entonces el Cintia ganó de esa manera en General Motors y ese mismo año negociamos el primer contrato colectivo entre el Cintia y la General Motors y mejoramos el contrato colectivo muchísimo y así ha seguido la historia. Y ya después el Cintia ganó el contrato colectivo en la empresa alemana Franquiche, ahí mismo en Guanajuato. Administramos ese contrato colectivo. También lo ganamos en Draxton, otra empresa ahí en Guanajuato. Pero ahí estamos atorados en un juicio. Eso, una prueba de que los tribunales no funcionan como deberían. Un tribunal nos tiene atorados ahí. Sí, hay muchos conflictos atorados. Muchos conflictos atorados, pero ganamos el recuento allí en Draxton y ya ganamos la constancia en otra empresa coreana en Tlaxcala. Estamos por demandar varios contratos colectivos en varias empresas en Baja California, en Guanajuato, en otros estados, en San Luis, en fin. Entonces el Cintia pues está creciendo porque cada vez más trabajadores pues saben del Cintia y dicen, pues yo quiero estar en un sindicato que sí nos defiende, ¿no? Entonces ese pequeño grupo de 15 trabajadores con el que empezamos en Silao hace 4 años, o poco más de 4 años, pues de pronto ahora es un sindicato con miles de afiliados, con varios contratos colectivos y un sindicato de a de veras. ¿Tu oficina central está ahí en Guanajuato? Está en Silao, sí, está en Silao. Bueno, tiene oficinas en cada planta donde representa trabajadores, pero la oficina está en Silao, ahí en Guanajuato, ¿no? La oficina central, digamos, del Cintia, que comparte mucho actividad con la Casa Obrera del Bajío, que esa es la otra cosa que está combinada con este nacimiento del Cintia y de otros sindicatos independientes. ¿Cómo surgen las casas obreras? Pues las casas obreras, la primera vez que surgieron fue hace años, porque todavía bajo la derecha neoliberal, donde era muy difícil hacer sindicatos o ganar, porque yo fui, por ejemplo, del comité ejecutivo de la coalición Pro Justicia en las maquiladoras durante años, que era una coalición trinacional, y organizábamos mucho en la frontera, muchos grupos obreros, pero pues era imposible ganar, si no era un obstáculo era otro, ¿no? En fin, pero... ¿La primera clase obrera fue en la frontera? Pues, de alguna manera yo creo, ¿no? Que en realidad, ¿no? Porque fue en Monclova, es decir, en ese tiempo todavía dijimos, bueno, si no nos dejan hacer sindicatos, es muy difícil, pues hay que organizar a los trabajadores como se pueda. Como en el siglo XIX, ¿no? Exactamente, es lo que dijimos, bueno, si los trabajadores empezaron organizando fraternidades, clubs, en fin, pues hay que organizar a los trabajadores sin pedir permiso.
Por lo tanto, en esa idea un poco magonista, un poco anarcosindicalista, si quieres, en fin, los sindicatos no existieron siempre, eso en nuestros cursos de formación les decimos a los compañeros, bueno, sobre todo a los que ya tienen un sindicato, pues bueno, qué afortunados de tener sindicato, pero no siempre existieron los sindicatos. Hubo un momento en que los trabajadores tuvieron que organizar de alguna manera. Y sí se puede, Mutualidades. mutualidades, ¿no? Entonces, rescatando un poco eso, bueno, pues creemos centros organizativos y creamos la Casa de la Cultura Obrera, un poco disfrazando el objetivo organizativo, la Casa de la Cultura Obrera en Monclova y la Casa de la Cultura Obrera en Tijuana. ¿Y Allí qué actividades tenían? Pues en esta idea de no era el nombre nada más, sino casas que servían de centros de organización, pero también de centros de convivencia, que pudieran ir las familias, donde se pudiera cuidar a los niños mientras las trabajadoras estaban en una reunión, donde hubiera cocina popular, donde pudieran haber cinitos, cineclub, en fin, centros de reunión, de convivencia y de organización. Así empezó la idea. Luego hicimos también la Casa Obrera en San Luis Potosí. Después tuvimos que cerrarlas por temas de presupuesto, y en fin, de problemas. Y en este último tiempo, ya un poco en el marco de esta nueva periodo, en la reforma laboral y todo eso, pues abrimos la Casa Obrera del Bajío. Ya en otra idea, porque... ¿Dónde está ubicada? ¿En Silao? En Silao, en mero Silao. Que Silao era un pueblito que de repente pues creció monstruosamente con el desarrollo industrial y está cerca de Guanajuato, de León, de Irapuato, y hay pues una infinidad de zonas industriales en todo el corredor de Querétaro a San Luis, ¿no? Es gigantesco todo ese desarrollo industrial. Y Silao está pues ahí como en medio, ¿no? Sigue siendo un pueblito, solo que a su alrededor pues creció la monstruosidad de zonas industriales y de desarrollos y demás, pero ahí está, en Silao. Y con el movimiento fundamos ahí la primera Casa Obrera, se llama Casa Obrera del Bajío, que es una casa allí en Silao, donde efectivamente el Cintia nació y empezó a desarrollarse. Ahora el Cintia tiene sus propias oficinas, tiene sus propios recursos, porque los trabajadores sostienen al Cintia, pero ahora sí que en el inicio, en el principio, pues fue la Casa Obrera del Bajío la que fue el centro de organización. ¿Cómo funciona? ¿Qué horarios tienen? Funciona todo el día y hasta los fines de semana, porque además esa es una de las cosas ingratas del trabajo obrero, ¿verdad? Que los que estamos metidos en eso, pues no solo no tenemos horarios, sino tampoco fines de semana, porque los trabajadores trabajan 48 horas. Por ejemplo, en General Motors es algo que no hemos podido cambiar y va a ser difícil cambiarlo, y no por la empresa, sino por los propios trabajadores. Se trabajan jornadas de 12 horas diarias. Tienen el esquema de 4x3. Entonces trabajan 12 horas diarias, 4 días y descansan 3. Y en muchas fábricas es así, pero en general se trabaja 48 horas, es decir, solo tienen un día de descanso, el domingo. Y por lo tanto, el día que se pueden reunir los trabajadores son los domingos. Y pues los domingos hay que hacer las reuniones, así que la Casa Obrera funciona los domingos, por supuesto, y todo el día, ¿no? Y tiene sus redes sociales, en fin. Ahí se hace cineclub, se hacen diferentes actividades, pero todos los días está funcionando la Casa Obrera. Y bueno, ahora que el Cintia pues, tiene su propio desarrollo, que es creo que de los éxitos, es decir, que ya haya surgido una organización dirigida por los propios trabajadores. Sí, seguimos apoyando, seguimos asesorando, pero ellos ya tienen su propia vida, dirigida por ellos mismos. Y la Casa Obrera del Bajío sigue apoyando a nuevos trabajadores, nuevos grupos que se están organizando y llegan a la casa, pues por apoyo, por asesoría, por un lugar de reunión, en fin, así es la Casa Obrera del Bajío. ¿Actividades deportivas también realizan? También, desde la casa también, pero ahora lo estamos haciendo en los sindicatos, porque ya el Cintia organiza sus torneos de fútbol, sus torneos de béisbol, en fin, incluso estamos ya pensando organizar un torneo obrero entre diferentes sindicatos, por ejemplo, de los sindicatos automotrices. Ya estamos en pláticas para hacer un torneo de fútbol entre Audi y GM, y en fin, entre todas las diferentes plantas de donde hay sindicatos independientes, pues vamos a organizar
torneos de fútbol, ¿no? Audi tuvo una huelga exitosa, ¿verdad? Bueno, tuvo una huelga, digamos, exitosa en el sentido de que lograron levantarla habiendo negociado algo mejor. Pero en definitivo sí fue un problema que fue una huelga larga y que al final enfrentaba un problema serio que era el fondo de resistencia, porque pues, los sindicatos no tienen grandes fondos como para mantener una huelga larga. Es a lo que le apuestan también los patrones, ¿no? A que te venza el tiempo. el tiempo, ¿no? Entonces se levantó finalmente y creo que no obtuvieron muchísimo más de lo que habían obtenido antes de la huelga, pero lograron levantarla con mejores condiciones y con dignidad, ¿no? ¿Y salarios caídos? Y una parte, no el 100% de salarios caídos, pero una buena parte de salarios caídos. Entonces, ¿y con los jóvenes qué actividades realizan? Pues es que la mayoría de los trabajadores son jóvenes. En las plantas donde estamos organizando, la mayoría son jóvenes. Sí hay trabajadores de más de 50 años, 60, pero la mayoría son obreros y obreras jóvenes, que además una cuestión que es importante es que ahora sí ha habido un cambio y hay muchas obreras en las fábricas, muchas obreras. Entonces, en realidad no es que nos dedicamos no hacemos una política especial hacia los jóvenes, sino los trabajadores que están organizando son jóvenes. Son jóvenes. Entonces, en las filas del Cintia y de otros sindicatos que estamos ayudando a crear, pues hay trabajadores y trabajadoras jóvenes, son jóvenes. Solteros. Menos de 20 años, no, pocos solteros. Pocos. Muchos, aunque sean jóvenes, pues ya son casados y con hijos, ¿no? Entonces, menos de 20 años, 20 y tantos, 30 y tantos años, y pues ya son casados y con hijos, tienen familia, ¿no? Pero son jóvenes, o sea, 20 y tantos años, 30 y tantos, cuando mucho. Y por lo tanto, pues en realidad es obligado tener una visión también hacia los jóvenes, porque son jóvenes los trabajadores que se están organizando, y en todas partes, ¿eh? En Guanajuato, de hecho, ha habido un boom del movimiento, pero tenemos Casa Obrera la Casa Obrera Jalisco, en Guadalajara, la Casa Obrera de Querétaro, en Querétaro, la Casa Obrera en Tlaxcala, la Casa Obrera de Baja California, en Tijuana, por ahí se me pasa alguna. En fin, ¿hay jornaleros ahí en Tijuana? No. Estamos muy concentrados en lo industrial, pero sí tenemos relación con los jornaleros de Baja California y también con otro tipo de trabajadores, transportistas, en fin, un poco de todo, aunque nosotros estamos dando mucha prioridad a lo industrial. Tenemos como siglas, desde luego, trabajo y relación con sindicatos de servicios, de la educación, en fin, apoyamos de todos los trabajadores, pero en todo este tiempo hemos priorizado el trabajo industrial, sobre todo pensando que es precisamente en la clase obrera industrial, en las zonas industriales donde ha habido mayor control y mayor predominio de las centrales charras, de las mafias sindicales, y pensamos que liberar a esos trabajadores de las industrias pues sería la mayor contribución. Estamos convencidos de que es lo más importante, porque además está el corazón de la economía, porque pues, uno puede parar escuelas, puede parar, digo, sin detrimento de los trabajadores, sus sindicatos, no. Pero podemos parar muchas cosas, pero mientras la industria camine. Sí, es estratégica. Definitivo, ¿no? Entonces estamos muy enfocados en la industria y pues creo que en el caso de Baja California sí hay relación, apoyamos los jornaleros, no nos ha dado la vida para meternos hasta allá, con lo que estamos haciendo apenas si podemos. Entonces, pues, pero sí, desde luego hay, con sus propias peculiaridades, los sindicatos, porque han surgido varias organizaciones entre los jornaleros de allá, tiene su propia problemática, pero igual en otros lugares nos buscan. Por ejemplo, también ahora apoyamos una cuestión que es bien importante, los trabajadores de las plataformas por aplicación. Surgió un sindicato muy interesante que es la UNTA. La UNTA. Que está tratando de organizar a los trabajadores pues, de Rappi, de Uber,
en fin, todos estos de las plataformas. Muy difícil el trabajo por las características mismas del trabajo, de los trabajadores. Y hay más de 500,000, ¿no?, de trabajadores por aplicación. En efecto, y repartidos y en condiciones y además mucha movilidad en ese trabajo. Amazon es un reto impresionante porque no es fácil organizar en ese sector. Y este sindicato independiente pues está haciendo un trabajo. Entonces son el tipo de nuevas formas de organización. Y también son jóvenes los de la UNTO. Y son jóvenes, en efecto. Ya digamos que además nacieron bajo la nueva realidad, donde pues, los jóvenes están expuestos a ir de chambita en chambita. No sin tienen plantas, sin prestaciones, sin pensión, sin antigüedad, antigüedad. sin la aspiración de jubilarse. Y además les han vendido la idea de que eso es bueno. Son libres para ir de una chambita a otra, ¿no? No acumulan derechos. Son emprendedores. Sí. Socios. Sí, y están felices con eso, ¿no? Algunos. Según esto. Y bueno, ya cuando descubren la realidad, pues es otra cosa, pero les han vendido eso, ¿no? Son trabajadores que tienen que poner sus propios medios de producción. Hasta eso. Tienen que poner el carro o la moto, ¿no? Ahora parece que va a haber un avance de que van a obligar, de acuerdo a la ley, con una reforma que va a haber para que les den seguridad social. En fin, está muy bien, pero sigue sin resolverse algunas cuestiones básicas de sus derechos a tener contratación colectiva, por ejemplo, ¿no? A tener prestaciones, en fin. Es un sector difícil, pero pues hay intentos, que es lo interesante de ahora. Creo que siguen muchos lastres del neoliberalismo, siguen muchas inconsecuencias desde nuestro punto de vista, en términos de lo que es democracia y libertad, muchas inconsecuencias, pero hay avances significativos. Hay una ola de organización, una ola de luchas, nuevas organizaciones que están surgiendo. Creo que a pesar de que tenemos una visión crítica, digamos, de muchas cosas que están pasando, sí tenemos una visión esperanzadora de que sí podemos lograr un nuevo salto en una nueva ola de organización de los trabajadores, ¿no? Yo creo que no es automático, nada está regalado, pero la posibilidad está ahí. Sí, ya llegó la hora. En definitiva, ¿no? Claro, como siempre, y por eso es bueno que estemos platicando aquí, y cualquier forma de difusión, porque una de las cosas que además se lo hemos dicho a las autoridades, a los representantes del gobierno con los que dialogamos o participan en nuestros eventos o con los que tenemos que gestionar cosas, que un tema que sigue faltando en esta reforma laboral es que ha sido muy deficiente la difusión de los derechos. No se conoce prácticamente. No se conoce. Tú vas con los trabajadores y no saben. Los trabajadores que no conocen sus derechos no los pueden ejercer. Entonces, lo primero es garantizar que sepan que tienen derechos, que hay una mejor ley o que hay mejores posibilidades de defenderse, que hay más protección, que no están tan expuestos como antes, ¿no? Ahora hemos logrado en algunos movimientos reinstalar trabajadores despedidos, que fueron despedidos en la lucha, y los hemos logrado reinstalar, porque hoy sí hay más mecanismos de protección. Pero hay que conocer que existen y hay que saber usarlos, digamos, porque tampoco es fácil los mecanismos para usarlos. Entonces, falta mucha difusión hacia los trabajadores, que sepan que hoy hay más posibilidades de escoger su sindicato, de liberarse del corrupto mafioso que ha vivido a sus costillas durante toda la vida, que hoy es posible hacerlo, pero no lo saben, tienen miedo. En todas partes siempre hay miedo, ¿no? Pero es más fácil vencer el miedo si sabes que tienes quien te apoye, que la ley es mejor, que tienes más mecanismos de protección, que si piensas que es como siempre, ¿no? Entonces, difundir que hoy es más posible organizarse libremente, pues es en principio lo que se necesita, porque si no, es muy difícil que esta ola, que creo que es amplia, pero que se convierta en algo mucho más abarcador de millones de trabajadores que están ahí todavía o sin sindicato o bajo sindicatos simulados, charros, fantasmas de protección, ¿no?
¿Y qué le recomiendas a un trabajador que están violando sus derechos? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tendría que dar para organizarse? Bueno, nosotros tenemos una escuela de organizadores sindicales y siempre un poco tenemos en el orden en el que se te presenta un problema, ¿no? A un trabajador cualquiera. Primero, pues tienes que atreverte a luchar, porque si no te atreves, pues no vas a hacer nada. No resignarse. No resignarse bueno, tengo una pequeña entradita y sé que es un salario miserable, sé que podría estar mejor, pero prefiero sobrevivir y no hay de otra. Dejar de pensar de esa manera, ¿verdad? Por lo tanto, primero pues tienes que conocer que tienes derechos. Los derechos básicos que marca la ley. Sí. Porque si no sabes que tienes esos derechos, a que no te despidan injustificadamente, a un salario digno, a ir al baño, pues no los vas a defender, ¿no? Entonces, empezar a conocer derechos. Si quieres cambiar las cosas, pues tienes que ir a hablar con tus compañeros. Uno solo no lo va a lograr. Con los de confianza. Con los demás, confianza. Siempre nosotros trabajamos en la idea del engrane. Por eso incluso en el SILAS el símbolo es el engrane. Porque como toda maquinaria, un pequeño engrane mueve otro engrane más grande y ese mueve otro y ese mueve otro. Si se queda solo el pequeño engrane, pues no sirve de nada, ahí se quedará dando vueltas para toda la vida. Pero si tienes un gran engrane y no tienes los de abajo, tampoco sirve de nada, ¿no? Tienes que tener pues, engranes que hagan que la cosa camine, ¿no? Entonces, pero tienes que empezar con el primero, con el núcleo de confianza. O sea, platicar con los compañeros, con los trabajadores de más confianza. Nosotros decimos que les tenga 150% de confianza porque pues no falta el trabajador que le gana al oído el patrón y va y... Los que llaman perro de oreja, ¿no? Pues sí, va con el chisme de que ahí anda moviéndose. Ahorita tenemos casos en varias empresas donde tenemos un problema ahí. Entonces tienes que organizar, empezar a platicar con tus compañeros de más confianza, hacer un primer grupo y mantenerlo cerrado. Porque luego también los trabajadores conscientes, que se vuelven conscientes, cometen el error de llevar esa conciencia a la trinchera, a la primera de cambios. Y entonces pues ya le están inventando al capatazo, al gerente, ¿no? O ya están abriendo una lucha que no tiene condiciones. Y son despedidos, les cortan la cabeza y abortan los movimientos, ¿no? Entonces, ¿y hacen volanteos? ¿En qué punto? ¿Y quién volantea? ¿Gente externa? Bueno, nosotros hacemos en todo el país. En todo el país estamos de alguna manera incluso supliendo lo que debería hacer el Estado, de informar. Entonces estamos repartiendo cientos de miles de... En las fábricas. En las fábricas, en todos los corredores industriales del país. Pero ¿en los transportes públicos o a puerta de en muchos casos a puerta de fábrica. Ahora ahí eso se dificulta porque ya en muchas empresas, sobre todo las más grandes, las empresas tienen su propio transporte. Y los trabajadores se suben dentro de la planta y entran y salen hechos la mocha. No puedes, ya no, son pocos los trabajadores que entran por la puerta de la fábrica, entran en los camiones, que los recogen en las comunidades, porque además lo que han hecho muchas empresas es que, sobre todo, por ejemplo, en regiones que eran rurales y donde de pronto surgieron las fábricas, es que los trabajadores siguen viviendo en muchas comunidades apartadas, a una hora y media de distancia de la fábrica. Y entonces trasladarse tiene que ser con la ruta del camión de la empresa que pasa por ellos, ¿no? Entonces, ¿en qué espacios volantean? Bueno, entonces a puerta de fábrica. ¿Y en las comunidades? En los transportes y también en las comunidades. Definitivamente hay muchas cosas que solo se pueden hacer en las colonias donde viven los trabajadores. Y bueno, cuando ya tienes grupos activos en las empresas, pues ya los propios trabajadores se encargan de meter la propaganda
adentro de la planta, ¿no? Ujú, Con cuidado, pero se puede hacer, ¿no? ujú. Y pues ahora hay un gran cambio de lo que era cuando empezamos nosotros. Sí, nosotros hacemos mucha propaganda impresa, ¿Y en redes? pero ahora existen las redes sociales Mm, y eso pues nos ahorra muchas cosas porque en realidad mucho hoy de la comunicación es por WhatsApp sí. y Facebook. Entonces los trabajadores son expertos y se la pasan en el celular como todos. Como todo mundo se la pasan en el celular. Bueno, no cuando están en la línea, ¿verdad? Pero siempre que pueden están y lo manejan perfectamente. Entonces, mucho de la difusión ahora es redes sociales, TikTok, de todo. TikTok, WhatsApp, Instagram. Facebook, de todo. Muchos de Y alguien las, que quiere ver su material en Facebook, YouTube, TikTok, ¿cómo podría encontrarlos? bueno, nos pueden encontrar directamente como Silas, 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 así es con C de casa. con C de casa, Silas con C de casa, o ahora, digamos, este proyecto de organización que estamos en estos años, lo estamos haciendo como Cáliz, Mm, Centro de Apoyo a la Libertad Sindical, mm. que en realidad hasta después nos dimos cuenta que era un juego de letras con Muy Silas. religioso. Y además sí, Cáliz. el Cáliz, y el Cáliz también nos encuentran en Facebook y en Twitter, bueno, lo que en X y demás, como Cáliz. Con S al Con, final. con S al final, C al principio, S al final, Cáliz, Centro de Apoyo a la Libertad Sindical, así nos encuentra. Y cada casa obrera tiene sus páginas y sus redes, Mm. y por lo ¿Cuántas tanto, casas obreras existen ahorita? ahorita 6 casas obreras. 6. Y bueno, estamos por abrir otras. Entonces, y cada casa obrera del Bajío, casa obrera Jalisco, casa obrera Baja California, casa obrera de Querétaro, casa obrera de Tlaxcala, la oficina del Cáliz en San Luis, en fin, Aquí en la Ciudad de México, en en el la, área metropolitana, ¿tienen es alguna? directamente el Cáliz, el Centro de Apoyo a la Libertad Mm, Sindical, que está con las oficinas del SILAS en la colonia Juárez, ujú. en la calle de Versalles 61. Desde ahí se realiza el trabajo en el área metropolitana y a nivel nacional, Ujú. ¿no? Y nos encuentran ahí por las redes y bueno, el Cintia tiene sus páginas también, desde luego, tiene sus propias páginas. El Cintia también lo encuentran como Cintia con doble T, porque es de trabajadores y trabajadoras de la industria automotriz. Cintia también lo encuentran directamente en el Facebook, sobre Y todo una Facebook. dirigente mujer. ¿Qué papel están jugando las obreras en todo este contexto organizativo? Pues eso desde hace mucho, y ahora también Son las más centronas las las más mujeres. centronas, cuando se deciden, son las que activan. Ujú. Y en todo donde estamos nosotros haciendo la experiencia de organización, las que toman la batuta normalmente son las obreras. Mm. Cuando tienen muchos obstáculos, como lo tiene toda mujer en esta sociedad. Pero una vez que se deciden a entrarle, son las más decididas y las más consecuentes y las que llevan la batuta y hacen que los compañeros no se doblen. Entonces, están jugando un papel muy destacado, muy de dirección. Prácticamente, tanto en General Motors como en Franquiche, por ejemplo, las principales dirigentes son trabajadoras, son Trabajadoras. mujeres, jóvenes, madres, jóvenes y trabajadoras, y son las dirigentes. Ujú. Entonces, están jugando un papel muy relevante, y no porque nosotros hayamos querido, o porque no seamos muy consecuentes, sino porque así es la realidad. Ujú. O sea, simplemente si no le pones obstáculos a la realidad, la Se, mujer toma su papel, se expresa así. definitivamente, ¿no? Y el siglo XXI es el siglo de la mujer. En definitiva, yo creo que sí. Además, sí juegan un papel mucho mejor muchas veces que nuestros compañeros. Ujú. Esa es la verdad, ¿no? Pero sí, creo que se está haciendo una experiencia muy bonita de organización obrera con protagonistas, hombres y mujeres, y especialmente mujeres,
y jóvenes que están descubriendo, porque además están descubriendo, porque mucha tradición sindical de los 70s, del pasado, se perdió con el neoliberalismo y con la izquierda que se fue para otro lado, al rollo estrictamente ciudadano Y electoral. en fin, electoral. Se perdió mucho de aquella tradición de organización de los trabajadores. Entonces, estos nuevos trabajadores están descubriendo qué es un sindicato, que sí puede haber un sindicato que no sea corrupto, que sea de veras, que tiene valor organizarse con sus compañeros de una manera colectiva. Están conociendo que hay una izquierda o que hay una manera de pensar diferente a la que les estuvieron enseñando en la fábrica. Están descubriendo el mundo, esos trabajadores. Y las luchas históricas, ¿no? Que en México... Las luchas históricas que no las conocen. Han sido muy significativas. Muy significativas, y toda esta generación, cuando nosotros les damos cursos de formación, que siempre tratamos de dar mucha formación, cuando les damos los cursos de formación, pues escuchan por primera vez la historia del movimiento obrero en México. De la huelga de Cananea. De la huelga de Cananea, ni idea, o sea, no conocen. Es para ellos una primera vez que oyen de todo esto. Entonces, es para ellos algo nuevo. Y por lo tanto, pues hay muchísimo donde sí, y es muy grave que rescatar. Con el neoliberalismo se perdieron derechos, se retrocedió en 150 años. Las condiciones actuales en gran medida son iguales a las de fines del siglo XIX. O sea, eso ha sido un retroceso brutal. En definitiva. De ahí nació la idea de la Casa de la Cultura Obrera y de las Casas Obreras, porque dijimos, si ya nos hicieron retroceder más de 100 años, pues hay que empezar con más de 100 años, sin pedir permiso para hacer un sindicato, que la gente se organice y nosotros les facilitamos un espacio para que la cosa empiece, ¿no? Entonces, sí, hay un retroceso brutal, pero creo que aunque hay ese retroceso, y la historia nunca se repite como tal, sin embargo, hay muchas cosas que se pueden rescatar, pero a una velocidad mayor. Es increíble cómo esos trabajadores que no tienen la menor idea del sindicalismo, ni de la clase obrera, ni del movimiento obrero, ni de nada, aprenden así, sí, y entienden de qué se trata, sí, ¿no? Luego la historia avanza en zigzag, ¿no? Y en el momento del retroceso es cuando viene ya el gran avance. Definitivo. Y a eso hay que apostarle. Así es, Héctor. Pues gracias por su actividad, por su ejemplo, y qué importante es que estén dando estos pasos que se tienen que generalizar en nuestro país, de unirse, organizarse, tomar los derechos en propias manos, porque nadie desde arriba nos los va a dar, sino nosotros luchamos por garantizarlos. Sí, es una lucha dura, difícil, pero vale mucho la pena. En definitiva, y gracias a ti, Pablo, y yo creo que este podcast, como te decía, ayuda. Qué bueno que lo estés haciendo porque hace mucha falta. Y bueno, pues estás invitado a visitarnos en las casas obreras, a darte una vuelta por esta experiencia que estamos haciendo, a que hables directamente con los protagonistas, que son los propios trabajadores. Pues gracias a ti por la oportunidad y el espacio. Sí, y esperemos en otra ocasión que nos sigas platicando. Con mucho gusto. De esta experiencia tan importante. Con mucho gusto, Pablo. Héctor.